Bla, 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 bla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vector Siluetas, mi nombre es Trinidad y en esta ocasión vamos a hablar de 5 errores que cometí al hacer un trabajo grande. No fueron errores que causaran que no entregara el proyecto o que entregara un proyecto mal. Simplemente fueron errores que retrasaron el proyecto y que me generaron gastos extras en el negocio. Por lo cual aquí vengo a ofrecerles mi experiencia para que no nos cometan ustedes de la misma manera. Ojo, estos errores son más que nada cosas que me habían pasado anteriormente, pero nunca me habían pasado todas tan seguido. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre ellas. Y también este videito es más para que lo escuchen y estén haciendo sus cositas. Aquí no vamos a mostrar ninguna técnica, ningún producto nuevo. Simplemente vamos a hacer una platiquita. Puede que sea un video largo, puede que sea un video corto, todo depende de cómo termine, pero escúchenlo y espero que lo disfruten. Ahora sí, vamos a comenzar. Problema número 5, así es, vamos a ir del 5 al 1, enumerando los 5 problemas que tuve. Ahora sí, el problema número 5 tiene que ver con falta de apoyo o falta de personal. Pero, ojo, ¿en qué radica este problema? Bueno, cuando coticé este pedido y hablé con el cliente, desde el primer momento en que me dieron la opción de que podría hacerse, yo empecé a contactar a gente para que pudiera apoyarme para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo trabajo el 90% del tiempo solo y ese trabajo me iba a llevar mucho tiempo en el pulpo. Son 5 colores, así que iba a tardar mucho tiempo trabajando. Entonces aquí había la necesidad de tener a alguien en el pulpo mientras yo estaba trabajando en otros proyectos que tenía que sacar, ya sea en la computadora, ya sea de textil, de sublimación, lo que fuera. Tenía que requerir ayuda. Entonces se habló con varias personas. Acordé trabajar con algunos serigrafistas freelancers, pero la verdad fue una decepción completa. Ya habíamos agendado con uno y tenía otro respaldo. El primero definitivamente el día acordado no llegó y no me contestó ninguno de mis mensajes ni de mis llamadas. Simplemente no me contestaba o me cancelaba la llamada. El segundo ya agendamos una fecha posterior para que viniera, trabajara. Ojo, estaba trabajando con los precios que ellos me daban, es decir, yo le iba a pagar lo que ellos me solicitaron y aparte tenía tomado en cuenta darles los alimentos del día. Entonces el primero definitivamente nunca se comunicó. El segundo me dijo voy a llegar tarde. Ok, no hay problema, voy a llegar tarde. Habíamos quedado acá a las 9, me dijo llego a las 10. Eran las 10:05, 10:06, me dijo ¿sabes qué? Voy a llegar un poquito más tarde. Entonces ok, y yo le mandé mensaje, le dijo ¿sabes qué? Si vas a llegar a las 10 o a las 11, le digo, vas a terminar a las, porque eran 8 horas de trabajo. Si llegas a las 11, terminas como a las 7 de la noche. Y así como que no, es que yo nada más trabajo hasta las 5. Y le digo, bueno, le digo, entonces te estás comiendo mi tiempo. Y a lo que me contestó, bueno, pero es que si saco el proyecto, tú no te preocupes. Yo llego y en cuanto llegue me pongo a trabajar y lo voy a sacar. Ok, no hay bronca. No llegó a las 11, ya me mandó mensaje, ¿sabes qué? Ya voy en camino, le dije, ya ni vengas. ¿Por qué? Porque es irresponsabilidad de ellos y falta de profesionalismo. La primera persona que había hablado se comunicó quizás como al tercer o cuarto día, que ya iba a llegar, que no me pudo contestar los mensajes porque estaba de pachanga y que pues no tenía tiempo y que pues ahorita que ya se había desocupado que ya se podía venir a trabajar. Entonces realmente es falta de profesionalismo. También contemplé con otras personas trabajar los proyectos, pero estaban ocupados y aquí es donde llegamos a un problema. La verdad es que me llevé con la sorpresa de que el 90% de los serigrafistas que trabajan independientemente, que no tienen ni local, sino que se dedican para trabajar con otros locales, pues simplemente no son profesionales o no son ni responsables. El otro porcentaje que queda, la verdad es que sí son muy responsables, sí son muy trabajadores y por la misma razón siempre están ocupados y la verdad es que la mayoría de ellos no cobra un salario tan grande, sino solamente cobran lo justo por su trabajo y su experiencia. Pero sí están muy ocupados porque la gente los está llama y llama por lo mismo. Entonces aquí llega la conclusión. Simplemente hay mucha gente que está en este medio, que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero simplemente no quiere o no les da las ganas de ser responsable. Y eso genera un problema. Sobre todo cuando tú estás lidiando con tiempos de entregas que son exactos para tus clientes. En mi caso todo este proyecto se retrasó casi 2 días. Pero afortunadamente el cliente comprendió y no me lo hizo de todos porque llevábamos un buen tiempo de ventaja para el día de entrega. A tomar en cuenta, este proyecto eran 135 playeras a 5 colores, así que tome mucho eso en cuenta. Ese fue el problema número 5. Problema número 4 y fue la falta de tinta, específicamente problemas en mi stock de tinta. Y aquí vamos a entrar
en un punto. El problema número 4 y el problema número 3 están muy relacionados, ambos tienen que ver con tinta, pero son polos opuestos. Vamos a empezar con la falta de tinta. Normalmente en mi taller yo trato de tener de medio kilo a 1 kilo de tinta de todos los colores. En el caso de la tinta color blanco siempre trato de tener 1,5 kilos, porque usamos mucho color blanco para hacer los pedidos. Aquí el problema fue que el plata se me había estado agotando desde hace unas semanas, pero por descuido mío no lo había visto, porque el bote está todo cubierto y no me había dado cuenta que se estaba agotando. Entonces aquí el problema fue que tenía el proyecto muy grande de 5 colores y tenía un proyecto más pequeño de 2 colores, pero el proyecto de 2 colores involucraba muchísimo color plata, entonces lo iba a consumir todo. Ahora aquí el problema estuvo en que los proveedores no tenían el color plata. Para el color plata específicamente uso el color plata de la marca Sánchez, el cual a mi gusto es uno de los mejores platas que vas a encontrar en el mercado, pero no había con los proveedores. En todos lados estaba agotado. Hablé con proveedores tanto locales como de otros estados, y de los otros estados me dijeron sí lo tenemos, pero te va a tardar tanto tiempo en llegar y va a ser tanto de envío y tienes que pedir tantos kilos, y realmente yo solo necesitaba un cuartito. Entonces aquí hubo un problema muy grande. Tuve que tratar de conseguir el color, definitivamente no lo encontré, pero tenía la opción del plata de ultrasol, el cual nunca había usado, pero la verdad es que sí me dio muy buenos resultados. La verdad fue muy satisfactorio, pero sí tuve que comprar 1 kilo entero para tenerlo ya en stock, porque de ahora en adelante voy a cambiar al color plata de la marca Ultrasol y dejar de lado el color plata de la marca Sánchez. Entonces ese fue el problema, no tener el stock de tinta suficiente, lo cual, si bien pude salvar el proyecto al conseguir el color de otra marca, o mejor dicho es el color en otra marca, pudo acabar de mal si el proveedor de Ultrasol no hubiera tenido el material que yo necesitaba. Entonces aquí sí tengan mucho cuidado, siempre traten de mantener la cantidad de tinta necesaria en el taller para estar haciendo sus proyectos. Tomen en cuenta tener de 1 kilo en adelante o de medio kilo, dependiendo del color que usen. Si en caso que sea un color que usan muy seguido, traten de tener 1 o 2 kilos. En caso de que sea un color que no usen tanto, traten de tener por lo menos medio kilo. Ahora, a tomar en cuenta que yo siempre trato de tener 1 kilo, pero si veo que va a tener un proyecto grande, trato de comprar para ese proyecto para tenerlos guardados aquí en mi almacén, o mejor dicho en mi taller. Y esto nos lleva al problema número 3. El problema número 3 es comprar demasiada tinta. Yo sé que puede parecer algo tonto, pero a veces, porque ustedes van a decir, bueno, no hay problema en comprar demasiada tinta, la puedes guardar y la usas para otros proyectos. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Las marcas siguen mejorando la calidad de sus tintas y a veces estamos cortos de dinero y comprar la tinta de más nos puede traer problemas económicos. Esta vez no fue mi caso. No tuve problemas en comprar y guardar esa tinta, pero son colores que no se van a mover muy seguido. ¿Y a qué me refiero con que las marcas siguen mejorando la calidad de sus productos? Específicamente estaba usando color azul ultra de la marca Sánchez. Con ese se hizo la muestra, con ese se le mandó al cliente. El cliente hizo sus pruebas y le gustó. Entonces nos pidió que usáramos ese color otra vez. No hubo tanto bronca, pero el detalle es que, así como me pasó con el plata, no había mucho color azul ultra en el mercado local. Entonces dije, bueno, a lo mejor en el proyecto pasado que hice, que usé el azul ultra, que fue un diseño un poquito más chico, me llevé 1 kilo para sacar 100 playeras. Entonces, como ese diseño es un poquito más grande en la parte azul y son 135 playeras, probablemente voy a necesitar entre 1,5 kilos y 2 kilos aproximadamente. Puede ser que me vaya a sobrar, de hecho yo pensé que me iba a sobrar. Me sobró 1,5 kilos. Realmente me quedé sorprendido con la durabilidad de la tinta de la marca Sánchez, porque saqué el proyecto prácticamente con medio kilo. Quizás 1 kilo porque tenía como un poquito guardado yo. Entonces nada más como con los 2 kilos hice 2,5 kilos. Y me quedó 1,5 kilos de tinta. Me quedó muchísima tinta azul ultra, que no sé cuándo la voy a sacar, pero al menos me quedó. Y me sobró demasiado. Lo mismo me pasó con la tinta blanca de la marca Ultrasol. Ya tenía más o menos la cantidad de playeras que iba a sacar. Yo calculé que iba a necesitar 1 kilo cerrado de tinta blanca Ultrasol. Compré 1,5 kilos por si acaso, y con lo que me quedaba junté 2 kilos. Me quedó más de 1,5 kilos. La verdad es que me sobró muchísima tinta blanca Ultrasol. Con esa no tengo tanto problema porque estoy moviendo muchísimo el color blanco, pero me sorprendió mucho. Y eso se debe a que ambas marcas, aunque la Sánchez está muy infravalorada, sigue mejorando sus productos
Y el Ultrasol, como siempre, sigue mejorando sus productos. Ambas marcas siguen mejorando con el tiempo. Y ahora rinde más la tinta. Ahora me sorprendió mucho el rendimiento porque la verdad quedaba muy bien el estampado. Hasta le daba pasadas de más para que quedara bien sólido. Y aún así no fue un gasto de tinta muy exagerado. De nuevo, es un problema. ¿Por qué? Es un problema porque en su momento sí me vi presionado porque parecía que se me iba a ir de las manos del presupuesto porque gasté de más, pero afortunadamente al final de cuentas sí me quedé en el presupuesto, pero pude haberme ahorrado, la verdad, quizás entre unos 500 a 600 pesos en diferentes tintas si no me hubiera aborazado en comprar de más. Ahora tengo tinta de más guardada, no hay tanto problema porque dura bastante tiempo la tinta Plastisol. Pero en algún momento, si hubiera salido el presupuesto, ahí sí hubiera sido un problema porque había tenido que poner de mi bolsa para justificar ese gasto. Aunque no lo parezca, sí puede perjudicarte a veces porque aunque nos sobra el material y lo podamos guardar e usar para proyectos posteriores, puede generarte un gasto extra y en ese momento, si tu bolsillo no está listo para ese tipo de gastos, sí puede traer consecuencias graves para tu negocio. Así que siempre a tomar en cuenta esas cosas. Ahora, aquí en este problema específicamente viene lo mismo. ¿Por qué no he podido hacer el cotizador de serigrafía? Porque es muy difícil cotizar en serigrafía de una manera exacta. Siempre son aproximados. Siempre tenemos que sacar un precio aproximado y subirle un poquito más porque no sabemos si nos va a dar o a veces nos va a faltar o a veces incluso por otros errores que cometamos nos vamos a ver corto. Pero en este caso fue un error que, si bien fue un problema, pero al final de cuentas sí salió satisfactoriamente para mí porque tengo guardado en stock y tuvimos ganancias, pero estuvo a nada de que pudieran haber habido pérdidas. Problema número 2, y aquí tenemos que hablar del pegamento. En este caso recordar que yo uso pegamento en aerosol, más específicamente uso la marca SK100. Ahora, aquí involucra un poquito de lo que hacemos en el negocio normalmente y de cómo nos va en el trabajo normalmente. ¿Por qué? Porque yo por lo regular solo tengo proyectos de 1 a 2 colores o de 1 a 3 colores, porque cuando le hablo de 4 colores, 5 colores o proyectos más grandes con selección de color o simulaciones de colores, los clientes siempre me dicen, no, se me sale de mi presupuesto, mejor haz algo más sencillo. Entonces aquí tuve que entrar en un terreno que no era muy conocido para mí y sí, se me agotó el pegamento muy rápido. Afortunadamente, de nuevo el proveedor, que en este caso fue Ultrasol Tabasco, me salvó el trasero porque tenía más que suficientes latas de pegamento. Yo en mis proyectos anteriores siempre había calculado una lata de pegamento me da para unas 200 playeras, pero ojo, me da para unas 200 playeras cuando son de 1 a 3 colores. Cuando son 5 colores se redujo muchísimo el rendimiento del pegamento en aerosol. En este caso nada más me daba para unas 70 playeras. Entonces, tomando en cuenta que yo tenía media lata de pegamento, había comprado una lata para este proyecto y aún así me hizo falta porque nos quedamos como en las 102, 103 playeras. Me quedé sin pegamento, tuve que pedir otra vez a la tienda de Ultrasol. Afortunadamente ellos cuentan con servicio a domicilio y me lo trajeron en friega y pudimos terminar el proyecto. Pero sí, este fue un problema grave que afortunadamente tuvo una solución sencilla, pero pudo haber sido catastrófico en dado caso que el proveedor no hubiera tenido el pegamento o que no hubiera tenido ningún otro pegamento aquí en el taller. Entonces sí, hay que tomar eso en cuenta cuando estamos trabajando con algunos proyectos. Siempre tratemos de tener productos de más, sobre todo cuando hablamos de pegamento para la paleta. Cuando estamos haciendo proyectos de serigrafía grandes, se nos pueden ir de las manos si no tenemos el material adecuado. Parece una tontería, muchos van a decir eso es un error de novatos, pero a veces suele pasar. Por mucha experiencia que tengas, a veces vas a cometer errores de novato y esos errores de novato te pueden costar tiempo y a veces clientes, porque si me hubiera retrasado más en la entrega, ya yo hubiera tenido un problema con el cliente porque ya me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Me dijiste tantos días, ya te llevaste 2 días extras, ¿qué está pasando con mi pedido? Afortunadamente no hubo tanta bronca con el cliente, incluso cuando terminamos, todo el cliente nos dio un tiempito más para arreglar todo y poder realizar el envío, así que no hubo tanto problema. Pero sí, estos problemas de que se acaben los químicos o que se acaben en los pegamentos, las tintas, son problemas que son de novato, que tienes que tomar en cuenta y que de una u otra forma tienes que solucionar lo más rápido posible para poder entregar a tiempo. Redoble de tambores. Problema número 1, y este podría ser el problema más grave de todos. Obviamente ustedes ya saben, me quedé sin apoyo. Obviamente ya saben, se me acabó el stock de tinta. Ya saben, compré tinta de más.
Ya saben, tuve problemas con el pegamento que se me estaba acabando y tuve que comprar extra. Esos son problemas que podemos solucionar en el factor económico, o en el primer caso no. En el primer caso de que no tenía apoyo, pues lo podemos hacer por nosotros mismos, porque tenemos que tener el conocimiento y la capacidad para producir. Por eso es importante que, aunque tú tengas un negocio, siempre sepas manejar todas las técnicas y manejar todas tus máquinas para que eso no se convierta en problema. El problema radica en que fue muchísimo trabajo. Hacer 5 colores en serigrafía es mucho trabajo, tanto si tienes pulpo como si tienes mesa lineal. Recuerden que yo solo recomiendo el pulpo cuando trabajas solo y la mesa lineal cuando tienes un equipo de trabajo. Ahora, yo no cuento con mesa lineal, pero sí cuento con pulpo, y aún así fue mucho trabajo. Yo sé que ahorita van a salir los chavos que van a decir, no, yo puedo hacer 200 playeras en 5 colores en media hora. Es un decir, me dio mucha risa. Es un decir, pero sí hay personas que me lo han comentado, me lo comentaron ahorita, que yo les dije, la mecha, estoy muy cansado, es mucho trabajo. No, esos problemas no, eso no es problema, yo lo puedo hacer en 5 minutos, saco una playera. Pero no, yo sí me llevaba mi tiempo, y la verdad es que tenía una velocidad de producción de 6 minutos por playera, lo cual era muy bajo, pero tiene que ver con la falta de costumbre en hacer este tipo de trabajos. De hecho, curiosamente, cuando terminé ese trabajo y ya había ganado tanto experiencia, ya había ganado un poquito más de fuerza, me tocó hacer casi el doble de playeras, pero a 2 colores. Eso lo hice en un solo día. Me eché casi 200 playeras a 2 colores. Empecé como a las 8 de la mañana y terminé como a las 7 de la noche. Ya estaban listas para planchar. Pero no, las otras playeras sí me llevaban muchísimo trabajo, me costaba mucho avanzar. La verdad es que era muy tedioso. A veces no entendemos qué tan tedioso es hacer 5 colores. Por eso es importante que cobremos no solamente las tintas, las emulsiones, los marcos, los raseros, el desgaste del equipo, las pistolas de calor, también el factor de desgaste corporal. Porque si bien no tuve ninguna lesión, sí acababa muy cansado, al punto de que algunos proyectos que me llegaron en ese momento los tuve que mandar a la siguiente semana. Unos clientes aceptaron, otros clientes definitivamente me dijeron, ¿sabes qué? No, lo necesito yo ahorita, tengo que cancelar. No hay problema. ¿Por qué? Porque no podía avanzar lo suficientemente rápido para terminar este pedido y avanzar con otros. Pero bueno, aquí el problema radicó en que simplemente no estaba acostumbrado a la cantidad de trabajo. Me llegó de sorpresa, pero ahorita gané la experiencia necesaria para poder hacerlo, e incluso ahorita sé cómo manejarme un poquito más rápido en el pulpo. Y ustedes van a decir, bueno, pero ya te debió haber pasado. Pero recuerden que después tuvimos una pandemia, y después de la pandemia, bueno, según que ya acabó la pandemia, después de la pandemia no hemos tenido, o desde que inició la pandemia, no hemos tenido proyectos tan grandes con tantas tintas. Yo sé que hay gente que me va a decir, pero hay proyectos de 1000 piezas, de 2000 piezas que has tenido. Sí, pero siempre han sido a 1 o 2 tintas. Ahorita sí me agarró de golpe 5 tintas. La verdad es muy pesado, ni se imaginan la cantidad de esfuerzo que se hace. Y sí, ahí sí fue un gran problema, porque empezaba a trabajar muy temprano, terminaba muy tarde, y el avance era muy poco. Necesitaba tomar muchos descansos, pero con esfuerzo y la verdad con mucha paciencia y mucha persistencia pudimos acabar el proyecto a tiempo y entregarle al cliente sin tantos problemas. De hecho, aquí otro factor que pudo haber sido un problema fue la paquetería, pero realmente se debió a que tardó mucho en entregar el pedido del cliente. Pero esto es más que nada porque las paqueterías estuvieron un poquito saturadas por lo del hot sale que acaba de pasar. Entonces se juntó con eso, y por eso la paquetería tardó un poco más. Pero bueno, aquí el problema fue el desgaste corporal. Por eso es importante que siempre cuando coticen ustedes algo, métanle una cantidad de dinero por el desgaste físico que van a llevarse, sobre todo en serigrafía. Porque si bien no me lesioné, no hubo tantos problemas, pude haber terminado con una lesión grave o pude haberme lastimado. De hecho, creo que lo único que me salieron fueron callos en la mano por estar agarrando el rasero y la pistola. Y si hubiera sido una herida, hubiera tenido que ir a un médico y me hubieran tenido que cobrar X cantidad de dinero. Que curiosamente eso me pasaba hace mucho tiempo. Sí me pasó en un pedido muy grande. Al final del pedido me lastimé la espalda por estar trabajando tanto, y lo que gané lo tuve que pagar en un doctores. Pero bueno, esa sería otra historia, y si quieren se la cuento. Entonces este fue más que nada los 5 problemas que tuve entregando este proyecto muy grande, y son los problemas que me llevaron a retrasar el progreso del canal, porque tuve que resolverlos y tuve que trabajar muchísimo en este proyecto.
Pero al final de cuentas se logró, se entregó y hasta el momento no hemos tenido quejas del cliente. Y lo digo hasta el momento porque pues no, el cliente no me ha confirmado nada, simplemente lo recibió y me dijo, sí me llegó el paquete. Y yo así como que, ajá, ¿y te llegó bien? Y yo creo que también eso traía con otro problema, así como que el cliente no me dice si está bien, está mal o qué les pareció, simplemente me dijo, ah, ok, ya me llegó. Pero bueno, así pasa en ocasiones, así que tenemos que tener mucha paciencia con lo que hacemos. Evitemos cometer errores, tratemos de tener suficiente material en nuestro taller y siempre tomemos en cuenta que a veces las cintas pueden ser más rendidoras de lo que esperemos. La serigrafía radica mucho eso en que casi todo lo que manejamos es aproximado. No vamos a llevar aproximadamente X cantidad de tiempo, vamos a llevar X cantidad de tinta, vamos a gastar X cantidad de emulsión. Porque sí, a veces inclusive cuando tú revelas un marco y no sale la primera, tienes que volver a revelar y vas a gastar más emulsión. Por eso es que no podemos hacer un cotizador preciso que te diga cuánto va a gastar exactamente en serigrafía. Porque inclusive a veces tienes que meterle un poquito más por si tienes gastos extras. En este caso, afortunadamente, yo siempre tomo en cuenta eso y no se nos salió para nada el presupuesto. Quedó rayando en el presupuesto que habíamos dado, pero sí obtuvimos una buena ganancia que nos ayudó a solventar algunos otros gastos. Pero bueno, esta fue mi experiencia. Espero que este video les funcione. Mi nombre es Trinidad. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de se encuentren y que hora sean. Muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta el final del video. Y muchísimas gracias a todos los que colaboran en el canal. Aquí les voy a dejar una lista. Espero que sigamos trabajando y esperemos que todo siga adelante. Ahorita vamos a tratar de llevar el ritmo más, avanzar un poquito más en el ritmo del canal, porque nos atrasamos mucho en varios videos, pero los vamos a retomar. Así que nos vemos. Y no se los olviden, síganos en Instagram, síganos en TikTok, que también estamos subiendo contenido.